En este vídeo vamos a ver las fases y tareas de un estudio estadístico. ¿Qué es la estadística? La estadística es la rama de las matemáticas que se ocupa de recoger, organizar, resumir y analizar los datos procedentes de cualquier tipo de suceso que nos pueda interesar, para poder presentarlos después a un público general de manera clara y coherente, con la finalidad de poder sacar conclusiones con respecto a esos datos. Pero, ¿qué es un estudio estadístico? Un estudio estadístico comienza siempre con una pregunta a la que queremos dar respuesta acerca de un fenómeno que no se puede predecir antes de haber realizado el estudio. Por ejemplo, ¿qué porcentaje de mujeres y hombres hay en España? ¿O qué porcentaje de ellos estará casado o divorciado? ¿Cuáles serán sus edades? ¿O cuántos de ellos son extranjeros y de qué países provienen? Vamos a ilustrar esto con un vídeo. Si España fuese un pueblo de 100 habitantes, habría 49 hombres y 51 mujeres, y vivirían en un total de 37 hogares. De esos 100 habitantes, 15 serían menores de 14 años y 17 mayores de 65. 12 serían extranjeros. ¿Y de qué países serían? Pues sobre todo de Rumanía, Marruecos, Ecuador y Reino Unido. 46 personas estarían casadas, 44 solteras, 6 viudas y 4 separadas o divorciadas. Las mujeres tendrían su primer bebé a los 30 años. Y vivirían unos 82 años. 74 personas se sentirían sanas. 60 usarían gafas o lentillas. 50 no habrían fumado nunca. 54 tendrían sobrepeso y estarían un poco gorditas. Y 13 tendrían alguna alergia. Y 17 personas irían al colegio o al instituto. Y 3 estarían en la universidad. 40 tendrían un trabajo, de los cuales 33 tendrían un jefe y los otros 7 serían su propio jefe. 30 de ellos estarían contentos con su trabajo. ¿Y sabes qué? Las mujeres cobrarían algo menos que los hombres. Es decir, si nuestros papás cobrasen 100, nuestras mamás cobrarían 78. 45 irían al trabajo o al cole, en coche o en moto. 30 irían andando. 22 en transporte público, autobús, metro, tranvía, tren. 1 en bicicleta. Y 2 no se desplazarían. A lo largo de todo el año vendrían unos 112 turistas del extranjero a visitarnos. ¡Qué pasada! Más que todos los habitantes del pueblo. Y los países de donde más vendrían serían Reino Unido, Alemania y Francia. En el pueblo habría 7 empresas. Habría también 53 cerdos, 35 ovejas y 12 vacas. Cada habitante consumiría de media 149 litros de agua al día. ¡Qué interesante! ¿Y por qué sabemos todo esto? Por la estadística. La estadística nos ayuda a conocer y a entender mejor nuestras vidas. Seguidamente, vamos a ver qué pasos hay que seguir para realizar un estudio estadístico. En primer lugar, hay que establecer el tema sobre el que se quiere realizar el estudio. Es decir, hay que concretar la pregunta a la que queremos dar respuesta. Por ejemplo, ¿cuánto miden los alumnos de tercero de ESO? ¿O qué postre prefieren los niños de mi colegio? En segundo lugar, tenemos que determinar los elementos objeto de estudio. Nos estamos refiriendo a la población
que es el conjunto de todos los elementos objeto de nuestro estudio. La muestra, que es un subconjunto extraído de nuestra población, cuyo estudio nos va a servir para extender ciertas características a toda la población. Y por último, el individuo, que es cada uno de los elementos que componen la población. Vamos a ver un ejemplo. Si queremos saber cuál es la estatura media de los alumnos de tercero de ESO de los institutos de nuestra localidad, la población será todos los alumnos de tercero de ESO de todos los institutos de nuestra localidad. Pero, claro, medir a todos los alumnos de tercero de ESO si vivimos en una localidad grande es muy difícil. Para ello, tomamos una muestra. En nuestro ejemplo, la muestra serán los alumnos de tercero de ESO de nuestro instituto. Parece mucho más sencillo medir la estatura de los alumnos de tercero de nuestro instituto, ¿verdad? Después, supondremos que el resto de los alumnos de tercero de ESO de nuestra localidad tendrán unas estaturas similares a las nuestras. Por último, el individuo en nuestro ejemplo será cada uno de los chicos y chicas de tercero de ESO de nuestra localidad. Ahora vamos a parar el vídeo unos minutos para hacer algunos ejercicios. Veamos ahora cómo se recoge la información para la elaboración del estudio estadístico. Según el tipo de información que debemos recopilar, se utilizarán técnicas diferentes. Por ejemplo, las encuestas. Consiste en un conjunto de preguntas que se realizarán a la muestra de población seleccionada respecto a la información que necesitamos recopilar. También podemos realizar mediciones. Nosotros mismos podemos medir la variable que queremos estudiar e iremos anotando los resultados obtenidos. También podemos realizar observaciones. Se trata de estar muy atento y observar las veces que ocurre el fenómeno que estamos estudiando y anotarlo. Vamos a ver algunos ejemplos de cada una de estas técnicas. Las encuestas son muy útiles si queremos saber, por ejemplo, lo que opinan los alumnos acerca de la asignatura de matemáticas. ¿O dónde han ido nuestros compañeros de vacaciones el último verano? Las mediciones se utilizarán, por ejemplo, para averiguar los días de la semana en los que la temperatura fue más baja y más alta, o para saber la estatura media de los alumnos de tercero de ESO. Y tendremos que realizar observaciones si queremos saber, por ejemplo, el número de veces que levanta la mano un alumno en clase, o para saber cuántos alumnos llevan vaqueros al instituto. Seguidamente, tenemos que organizar y presentar la información que hemos recogido. Para ello, utilizaremos tablas de frecuencia y gráficas estadísticas. Por ejemplo, en este calendario hemos registrado los días en los que ha hecho sol, lluvia o ha estado nublado en el último mes. Sin embargo, de un golpe de vista resulta difícil saber si ha habido más días soleados, nublados o lluviosos. Pero si organizamos los datos en una tabla como esta, la información queda mucho más clara. De modo que las tablas nos permiten visualizar toda la información recopilada de una forma ordenada. En cuanto a las gráficas estadísticas, nos permiten ver la información contenida en las tablas de manera rápida y sencilla.
Existen muchos tipos de gráficas estadísticas. Nosotros hoy nos vamos a centrar en el diagrama de barras y en el diagrama de sectores. En el diagrama de barras se representan los datos en unos ejes de coordenadas, de manera que la altura de las barras sea proporcional a la frecuencia. En el diagrama de sectores se representan los datos por porcentajes y cada sector debe ser proporcional al porcentaje que representa. Por último, es importante saber analizar la información contenida en las gráficas. Para esto debemos ser muy cautelosos si tenemos que interpretar los datos de gráficas que veamos en televisión, en los periódicos o en Internet, porque algunas veces ofrecen información engañosa. Veamos algunos ejemplos. En este diagrama de barras nos muestran datos acerca del número de votos obtenido por 3 partidos políticos en el País Vasco. A simple vista, parece que uno de los partidos políticos apenas ha obtenido votos. Pero si nos fijamos en el eje de ordenadas, vemos que la escala no comienza en 0, sino en un valor mucho mayor. De manera que, aunque es verdad que este partido político ha obtenido menos votos que el resto, sin embargo, el número ha sido mucho mayor de lo que a simple vista quieren hacernos ver. Para que la información hubiera sido clara y veraz, deberían haber utilizado esta otra escala. Como podéis observar, en este caso, en el eje de ordenadas sí comienza la escala en 0, de forma que la información que podemos observar es mucho más clara y veraz. En este caso observamos un diagrama de sectores. El conferenciante trata de hacer creer al público que las ventas de Apple, que es el sector verde, son mayores de lo que en realidad son. Para ello se ha utilizado un diagrama de sectores, pero de manera que lo han rotado y luego girado. Así, la porción de Apple queda hacia nosotros y se produce la sensación de que es mucho más grande de lo que en realidad es. Además, han puesto deliberadamente el sector de ventas de otras marcas, que es el sector morado, en posición opuesta a la de Apple, para que, gracias al giro, su tamaño disminuya. Se trata de una manipulación deliberada de los datos. Así que, mucho cuidado cuando interpretemos los datos contenidos en las gráficas. Ahora es hora de practicar.